Doctor, he tenido una pesadilla horrible esta noche. Me hacían un trío con mi madre y mi hermana y después mi padre me castraba. ¿Estoy bien, doctor? ¿Doctor? ¿Te interesaría saber qué diría Freud de tus sueños? ¿Qué papel juega la interpretación de los sueños dentro del psicoanálisis? Pero sobre todo, ¿es científica la interpretación de los sueños freudiana? ¿Tiene alguna validez? Para Freud, los sueños constituyen una manifestación cotidiana de lo inconsciente. Fenómenos que, como por ejemplo los actos fallidos, los famosos lazos freudianos, apuntaban a que debajo de nuestra vida consciente hay una serie de deseos, aspiraciones, fijaciones que escapan a lo que nosotros conocemos. Conviene aclarar primero que para Freud el inconsciente no es nada místico ni espiritual. El inconsciente es simplemente el conjunto de procesos psíquicos que están fuera de lo que nosotros conocemos. Punto. Dentro de este enorme magma de material podemos encontrar desde experiencias traumáticas que hayamos reprimido hasta emociones o sentimientos que tenemos hacia los demás. Todo este contenido que durante la vigilia nuestra psique reprimiría sería lo que aparecería en los sueños de una manera velada, revistiendo formas diferentes. Esto es precisamente lo que nos lleva a esa primera distinción freudiana entre el contenido manifiesto y el contenido latente de un sueño. El contenido manifiesto es la narración del sueño misma, tal y como lo vemos, lo que se nos presenta en el sueño. El contenido latente, en cambio, es el contenido que subyace a esas imágenes visibles que tenemos nosotros durante el sueño. La clave de la interpretación psicoanalítica consistiría en hallar esa correlación entre el contenido latente y el contenido manifiesto. ¿Cuáles símbolos del contenido manifiesto son los que simbolizan qué del contenido latente? El método para encontrar esta relación simbólica entre los dos elementos, manifiesto y el latente, sería la libre asociación. Es decir, durante el proceso del psicoanálisis se estarían estableciendo, mediante la conversación con el psicoanalista, una serie de relaciones en la entrevista con el paciente. Bueno, hasta aquí muy bien, pero ¿cuáles son esas relaciones entre el símbolo y lo simbolizado? ¿Hay algún tipo de regla general mediante la cual podamos establecer cómo se elabora un sueño a partir del contenido latente? Bueno, pues Freud indica que hay 4 formas mediante la cual nuestro inconsciente hace disfrazar ese contenido latente. Estos 4 procesos vendrían a ser, primero, la condensación, mediante el cual, por ejemplo, una serie de figuras de nuestro contenido latente que guardan ciertas similitudes se condensan en una sola o incluso llegan a perderse. Por otro lado, tendríamos el desplazamiento, mediante el cual transferimos, por decirlo así, nuestro deseo o nuestra aspiración o nuestra fijación por un objeto, lo transmitimos hacia otro objeto para que quede disfrazado, por decirlo así. El tercer proceso sería la transformación, mediante el cual una serie de ideas quedan plasmadas de forma visual, como sucede en los sueños, mediante escenas, mediante imágenes, y por último, lo que Freud llama antítesis, que es el proceso mediante el cual el contenido latente queda expresado en su forma manifiesta mediante el opuesto. Bueno, o sea, hasta aquí muy bien, pero ¿esto es científico? ¿Esto se sostiene? ¿De dónde saca Freud todas estas tonterías? ¿Hay alguna correlación con la realidad? La hipótesis esencial de Freud es que los sueños son una satisfacción de deseo y que, por tanto, y esto incluye las pesadillas, todos los sueños vienen a manifestar deseos o aspiraciones que nosotros no podríamos manifestar en nuestra vigilia. Esta hipótesis está, por decirlo así, respaldada por 2 fenómenos que Freud menciona siempre en sus libros. En primer lugar, que el sueño tiene una función biológica dentro de nosotros, y esa función consiste en proteger a la persona que sueña de la vigilia. Es decir, el sueño lo que quiere es que permanezcas en el sueño, porque
tu cuerpo necesita el descanso. Si cualquier elemento de tu alrededor te despierta, no descansas. Lo que necesitas es, por decirlo así, una película que te entretenga, y esa película es el sueño. Para tu entretenimiento se genera el sueño. Y esto de hecho es un fenómeno que podéis comprobar y seguramente os habrá pasado. ¿No os ha sucedido ninguna vez que estáis en un sueño, suena el despertador y el despertador aparece dentro del sueño? Bueno, pues ese es precisamente un fenómeno típico que viene, digamos, un poco a demostrar precisamente este hecho, ¿no? El sueño nos protege, el sueño no quiere que despertemos, porque su función es que estemos descansando. La función biológica que está cumpliendo, el papel que cumple el sueño es que descansemos. El siguiente fenómeno que viene a suponer un respaldo para la tesis de Freud sería los sueños infantiles. Freud habla muchísimo de esto en sus libros, concretamente en su famosa obra La interpretación de los sueños y también en la introducción al psicoanálisis, donde se dedica un apartado grandísimo a la teoría de los sueños, a la interpretación de los sueños. Y los sueños infantiles, lo que viene a decir Freud es que son una manifestación muy clara y muy evidente de cómo funcionan los sueños. Y en la mayoría de los sueños infantiles es cierto que en muchísimos casos lo que sueña el niño es con tener esas cosas que a lo mejor no puede tener durante la vigilia. Cualquier cosa que le haya apetecido suele soñar con ella, cualquier cosa que quiera suele soñar con ella. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Freud junta, digamos, estas dos cosas y entiende que, por decirlo así, qué mejor manera de protegerte, de despertarte, qué manera mejor de mantenerte dormido que darte aquello que tú quieres. O sea, la lógica que hay detrás de la hipótesis de Freud tiene muchísimo sentido, sobre todo teniendo en cuenta que en los sueños infantiles, por decirlo así, no hay, y hablamos de primerísima infancia, esos sueños no estarían afectados por nuestras reglas sociales, por nuestra moral, y que por tanto son un elemento puro, ¿no? Una manifestación pura de cómo serían los sueños. Esto genera para Freud el problema de qué significan entonces las pesadillas. Para Freud las pesadillas, como he dicho antes, son también una satisfacción de deseo. El problema es que es un deseo tan polémico, es un deseo tan tabú, es un deseo tan reprimido que incluso dentro de ese mundo onírico donde todo es simbólico adquiere un carácter violento o adquiere un carácter terrorífico. Es un sueño, es una satisfacción de deseo, de un deseo tan horrible y que nos causa tanta culpabilidad que incluso en sueños adopta esa forma terrible. Pero bueno, la pregunta del millón: ¿esto es científico? ¿Hay alguna validez real a todo esto? Porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido simplemente la hipótesis de Freud. Ahora ¿realmente la hipótesis de Freud tiene alguna validez? A ver, mejor que nada es. Yo creo personalmente que hay un fallo dentro de la argumentación freudiana, y es ese salto que da entre las dos premisas del argumento, es decir, la función biológica que pueda cumplir el sueño, que yo puedo estar perfectamente de acuerdo con eso porque me parece que es dentro de nuestra experiencia cotidiana muy obvio, y también puedo estar de acuerdo con lo segundo porque sí, yo puedo entender perfectamente que un niño sueñe con esas cosas, pero hay un salto entre decir eso, afirmar esas dos hipótesis y que sea necesaria la conclusión que saca, a saber que todos los sueños de los adultos tengan necesariamente que ser una satisfacción de deseo. La mente de un niño de 2 años no es tan compleja como la de una persona, un adulto, y por tanto hacer esas dos premisas no me parece que apoyen de manera suficiente la conclusión de Freud. Y eso deja por tanto en evidencia su teoría de las pesadillas. Eso no implica que haya que anular cierta validez a la conclusión. Es decir, yo puedo estar de acuerdo en que algunos sueños son satisfacción de deseo, según la teoría de Freud, y me parece que la teoría de Freud en ese sentido
puede tener cierta validez, pero es ese universal, ese salto de todo hacia ese, todos los sueños tienen que ser satisfacción de un deseo, el que me causa cierto problema. Yo podría admitir algunos sueños son satisfacción de deseo, pero ese todos los sueños son me resulta un poco chirriante. Aquí hay un problema de fondo muy manifiesto y que ahora veremos cómo lo tratan otros autores, y es que, claro, el propio análisis psicoanalítico no se presta mucha objetividad. En primer lugar porque si tú eres un psicoanalista freudiano y estás interpretando un sueño, tú puedes estar prejuzgando el significado del sueño para amoldar dicho significado a lo que la hipótesis freudiana quiere que signifique. Y por otra parte, como los criterios de elaboración que ha puesto Freud son tan abiertos, realmente no hay ninguna manera objetiva de interpretar el sueño. Es decir, si elementos como por ejemplo elementos de la elaboración, como veíamos antes, de la transformación o el desplazamiento o la antítesis incluso, claro, o sea, si una cosa puede significar su absolutamente contraria y si cualquier objeto puede significar cualquier otro porque lo desplazamos, en fin, está todo demasiado abierto a que el psicoanalista pueda interpretar lo que él quiera de cualquier sueño. También hay que decir que Freud intenta delimitar un poco, de la manera más rigurosa posible, cómo funcionan estos procesos oníricos, ¿no? Es decir, cuando habla, por ejemplo, del desplazamiento, pues entiende que se desplaza el objeto, digamos, que queremos esconder, el objeto latente, se desplazaría solamente a elementos manifiestos que se asemejen de alguna manera a elementos latentes. El caso famosísimo, por ejemplo, de los objetos fálicos, soñar con objetos fálicos. A ver, yo entiendo esa buena intención de Freud de intentar darle cientificidad y objetividad. El problema es que, a pesar de todas las mejores intenciones de Freud, el análisis se sigue prestando a interpretaciones demasiado abiertas y poco objetivas. Que, a ver, esto no significa que la teoría de Freud sea errónea, por decirlo así, simplemente que hay un margen demasiado amplio y un poco insalvable para la interpretación subjetiva de los psicoanalistas, que obviamente van a intentar hacer que todo se amolde a su teoría. Que, a ver, o sea, si sueñas con cualquier objeto alargado, no significa que necesariamente esté simbolizando un objeto fálico. No todos los objetos fálicos de tu sueño tienen que significar el miembro viril. Que, de nuevo, todo hay que decirlo. Para Freud no se trata, por ejemplo, de que si sueñas con un objeto que parece un objeto fálico tengas necesariamente que estar deseando falos en tu vida. O sea, Freud establece lo que podríamos hacer, haciendo una analogía con la biología, de un cotejo de diferentes indicios. Es decir, si hay suficientes indicios en el sueño para pensar que lo que tú necesitas son más elementos fálicos en tu vida, pues esa será la interpretación, pero no cualquier elemento vale para eso, no necesariamente tiene que significar eso. De nuevo, y a pesar de esto, incluso con las mejores intenciones, incluso queriéndole dar ese aire de objetividad, nos encontramos con un problema muy grande a la hora de admitir la cientificidad de estas afirmaciones. El problema sigue siendo que no podemos elaborar una hipótesis que nosotros podamos falsar. Cualquier cosa se puede convertir en una confirmación de nuestra propia teoría y, por tanto, estaríamos haciendo arreglos ad hoc todo el tiempo. Y no solamente eso, o sea, estoy segurísimo que Freud mismo hizo arreglos ad hoc en muchísimas interpretaciones. Esto nos lleva a dos pensadores muy importantes del siglo XX, mediante los cuales creo que podemos tener una muy buena comprensión del nivel de cientificidad del psicoanálisis. Para Popper, que además escribió sobre psicoanálisis,
El criterio para discernir entre ciencia y pseudociencia se basa en la falsación. Esto es, lo explicamos. En lugar de buscar confirmaciones a mi teoría, lo que tendría que buscar es un experimento, una experiencia mediante la cual yo pueda averiguar si la hipótesis que yo tengo es falsa. ¿Por qué? Puede uno preguntarse. Bueno, pues porque como sucede en el psicoanálisis, si cuando cualquier caso que se me presenta es una confirmación de mi hipótesis, a ver, igual es que hay algo ahí raro que funciona mal. En el caso del psicoanálisis, para Freud, cualquier sueño que se le presentaba significaba necesariamente una satisfacción de deseo, y él veía constantemente en cualquier sueño una prueba, una confirmación de su hipótesis, sin que en ningún momento se le presentase la ocasión de diseñar, por decirlo así, alguna experiencia mediante la cual poder ver si era falsa esa teoría. En el otro extremo del ring tenemos a Thomas S. Kuhn, uno de mis pensadores favoritos, y que no llegó a escribir en particular sobre psicoanálisis, pero sí podemos intuir más o menos qué podría pensar partiendo de sus teorías, expresadas en una obra magnífica, La estructura de las revoluciones científicas, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Para Kuhn, la ciencia es cíclica, es decir, la historia de la ciencia se comporta formando una serie de ciclos. Es decir, nosotros partiríamos de una primera etapa en la que hay muchos modelos diferentes de hacer ciencia, hay muchas teorías, muchas hipótesis, sin que ninguna de ellas genere cierto consenso. A partir de ahí, con el paso del tiempo, se llegaría a lo que se llama la ciencia normal, es decir, en el momento en el que uno de esos modelos de ciencia, en el momento en el que uno de esos modelos alcanza cierto consenso, se produce esa etapa que hemos dicho de ciencia normal, durante la cual el camino de la ciencia sigue su curso, el paradigma, por decirlo así, el modelo que se ha establecido con todo ese consenso, se desarrolla. En el momento en el que ese paradigma deja de generar ese consenso porque haya a lo mejor demasiados casos que deja fuera sin explicar, o en el momento en el que haya tantos arreglos ad hoc que sea imposible seguir creyéndose ese paradigma, se vuelve a pasar a un estadio de lo que Kuhn llama ciencia revolucionaria, es decir, ciencia en la que, de nuevo, sin que haya un gran consenso, hay múltiples teorías flotando en el ambiente sin que ninguna de ellas genere ese consenso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una de ellas alcanza ese consenso, pues se volvería a producir ese ciclo. Se forma un nuevo paradigma, se genera un nuevo consenso en la élite intelectual, y entonces ese paradigma continúa incontestado ad eternum hasta que se genere de nuevo esas resquebrajaciones dentro del paradigma. Pero ¿por qué la teoría de Kuhn es tan opuesta a la de Popper? ¿Cuál es la oposición exactamente? La oposición es simplemente que para Kuhn la ciencia no es nuestro camino hacia la verdad, sino más bien es un acto social donde el consenso de la comunidad científica juega un papel mucho más importante. De hecho, Kuhn llegará a decir que la historia de la ciencia no se ha desarrollado a base de experimentos o experiencias que falsen las teorías hegemónicas, por decirlo así, sino que por el contrario ha evolucionado por un mero consenso de la comunidad intelectual. Los paradigmas que han ido triunfando con el tiempo y que se han hecho las reglas de nuestra ciencia son simplemente aquellos que han ganado consenso dentro de la élite intelectual. Pensemos que incluso en la antigua Grecia ya había un sistema heliocéntrico propuesto por Aristarco de Samos y que en cambio no llegó a generar ningún consenso. El que acabó generando consenso fue Aristóteles Ptolomeo, juntando, digamos, la física de Aristóteles con el sistema astronómico de Ptolomeo. Esa conjunción de estos dos elementos fue el que después se convirtió en el paradigma hegemónico durante un milenio, y en cambio la hipótesis que después ha resultado verdadera quedó rechazada en su momento. ¿Por qué? Porque no generó consenso. Porque, de nuevo, para Kuhn la ciencia es un acto social, no tiene
en sí nada que ver con la verdad. En este contexto podríamos decir que desde nuestra perspectiva, escribiendo, o sea, hablando nosotros en nuestro siglo XXI bien entrado, pues podríamos decir que en todo caso el psicoanálisis se ha convertido simplemente en una de las hipótesis, una de las ramas de la ciencia que han quedado, por decirlo así, obsoletas, en el sentido de que no han generado suficiente consenso dentro de el campo de la investigación profesional que se dedica a eso, que en este caso es la psicología moderna, y que por tanto, pese a tener todos los elementos que tendría que tener una teoría, porque tiene todos los elementos necesarios para cualquier teoría, no ha llegado a generar ese nivel de consenso que requería dentro de la élite intelectual que se encargaba, o sea, no ha generado ese consenso dentro de la comunidad científica encargada de tratar esos temas específicos. Aquí sí es verdad que le ha podido jugar una muy mala pasada la facilidad que tiene la teoría de Freud para prestarse a los arreglos ad hoc. Que por cierto, o sea, ¿qué es un arreglo ad hoc? Y solucionamos esto, porque no sé si lo sabéis. ¿Os ha pasado alguna vez, hacéis un puchero para 4 y se os presentan 5 en casa? Bueno, pues ese vaso de agua extra que le echas al puchero para que parezca que haya más, eso es arreglar un puchero ad hoc. Bueno, pues con las teorías de Freud pasa lo mismo. Uno puede arreglar, bueno, con las de Freud y con las de cualquiera, uno puede siempre arreglar y apañar su teoría para que se amolde a los hechos que le vayan llegando cuando los hechos le contrarian. Uno, de hecho, podría decir que la teoría de las pesadillas de Freud constituye un arreglo ad hoc, porque obviamente no estamos satisfechos cuando tenemos una pesadilla, ni parece que la pesadilla satisfaga nada. ¿Cómo lo arregla Freud? Le da una vuelta de tuerca a su teoría y entonces, digamos, enfatiza que, claro, es que es un deseo, es una satisfacción de deseo tan horrible que nos causa pánico y terror en el propio sueño. Eso sería uno de los casos ad hoc de su hipótesis vista a gran escala, porque después leéis un libro de Freud y claro, todo está... Freud se presta mucho a arreglar los pucheros así. Aquí tengo un poco que romper una lanza a favor de Freud porque, a ver, no es lo mismo estudiar un ser humano que estudiar un planeta, que una estrella. A ver, un ser humano es un objeto muy complejo. Tened en cuenta que hoy día hay una cantidad de ciencias dedicadas al ser humano y que todavía ni siquiera hay un consenso acerca de cómo funcionamos. O sea, dentro de la propia psicología moderna hay infinitud de ramas sin que ninguna de ellas haya alcanzado un consenso absoluto, y después dentro de incluso de la ciencia en general no solamente está la psicología, tenemos la antropología, la sociología, las ciencias políticas que al final se dedican a hablar de esto también, la economía, que al final la economía no es sino otra rama más que estudia el comportamiento del ser humano, y tenemos por supuesto también estadística, sociología, un millón de cosas, y todavía no hemos alcanzado un consenso. Es decir, el objeto que se proponía estudiar Freud a finales del siglo XIX es un objeto complejísimo. Entonces, diseñar experiencias para el ser humano, diseñar experimentos para para poner a prueba las hipótesis de Freud, es que era muy difícil. O sea, incluso hoy en día en psicología es muy difícil hacer experimentos para hablar de ciertas cosas, porque además no es que solamente sea ya difícil generar o imaginar experimentos, es que incluso cuando los podemos imaginar nos topamos con el problema ético de ¿deberíamos experimentar con seres humanos? En fin, que tampoco podemos culpar a Freud por haber intentado estudiar al ser humano con objetividad, que era su aspiración, simplemente estudiar al ser humano con objetividad. A ver, un objeto como una estrella se presta mucho más a la objetividad porque tiene un movimiento regular, no cambia de opinión, no llora, no siente, no sería antiético hacer experimentos con una estrella porque no vive, no se comporta como cualquiera de nosotros. Entonces, a ver, pues claro que la física lo tiene mucho más fácil a la hora de tanto hacer hipótesis como probar sus hipótesis o falsarlas. El mérito de Freud, a mi juicio, por tanto, no es
que acertase o no con sus teorías, sino que tratase de estudiar al ser humano con el mismo nivel de objetividad o con el mismo nivel de cientificidad que cualquier otro elemento natural, probando que el ser humano no es una excepción dentro de la naturaleza, sino que como todos los elementos naturales tenemos patrones, seguimos reglas y podemos estudiarlos y comprendernos a nosotros mismos. Y Freud además tiene otro mérito añadido, que es precisamente haber puesto sobre la mesa el papel que juega la sexualidad dentro de nuestro carácter. Pensemos que en la época, final del siglo XIX, no es que ya la sexualidad estuviese reprimida, que lo estaba y muchísimo, sino que el papel de la sexualidad dentro de la vida no estaba reconocido. Y no solamente esto, también tendríamos que reconocerle a Freud que esa distinción que hace entre nuestra sexualidad y nuestro órgano genital ha supuesto un gran paso hacia adelante dentro de nuestra comprensión del fenómeno humano. Pensemos que hoy día todo el feminismo contemporáneo parte precisamente de esa distinción entre nuestro órgano físico sexual y nuestra sexualidad. Son cosas diferentes, y una de las primeras personas en afirmar esto y ponerlo sobre la mesa fue precisamente Freud. Si el psicoanálisis en general ha dejado de tener sentido, ha sido porque nuestra sociedad, en estos 100 y pico años que han pasado desde la muerte de Freud, ha cambiado tantísimo que sería irreconocible para una persona nacida a finales del siglo XIX. Pensemos que ya no estamos en esa sociedad donde la sexualidad se reprime de esa manera. Hoy día hablamos de sexualidad abiertamente. De hecho, no es que ya solamente no estemos reprimiendo la sexualidad, es que estamos rodeados de estímulos sexuales, especialmente en los anuncios de perfume. Muchos tabúes del siglo XIX ya no existen. Hoy día una cosa tan sencilla como hablar del divorcio es algo natural. De hecho, no es que hablar del divorcio sea natural, es que el divorcio en sí, el hecho, es natural, y no solamente natural, es que es común. Todos esos tabúes y todas esas restricciones que tenía nuestra sociedad en esa época ya se han disuelto, y por tanto esos mecanismos de represión no tienen sentido ya hoy día, entre otras cosas porque precisamente Freud ha sido parte de ese motor de cambio hacia una sociedad diferente, contribuyendo, entre otras muchas maneras, con su poner sobre la mesa la sexualidad y ponerla a debate y hablar de ella de una manera científica. Que hay maneras más científicas de hablar que la manera que tiene de hacerlo Freud, totalmente de acuerdo. Que Freud contribuyó poniendo la sexualidad sobre la mesa y diferenciándola de nuestro órgano genital físico y estableciendo por tanto esa distinción, pues yo creo que eso es una contribución que tiene su importancia. Espero que os haya gustado el vídeo, os animo a darle a like y a suscribiros. Yo soy Alejandro Colete, él es Linsesito, y bueno, os veremos. Si esta noche por mi culpa soñáis con elementos fálicos, dejadlo en los comentarios. Y el contenido latente, de modo que podíamos